Pues buen día, miren, vamos a empezar el seminario departamental de hoy. Realmente es un gusto para mí presentarles aquí al doctor Carlos Alberto Reyes García. Él es del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, el INAOE, ahí en Tonancingo, en Puebla. Y es investigador titular de la Coordinación de Ciencias Computacionales de ahí del INAOE. Es el responsable del Laboratorio de Procesamiento de Bioseñales y Computación Médica, algo que en buena medida es tu invención, ¿no? Por lo menos ahí junto con otros colegas, pero tú has sido quien ha coordinado los esfuerzos, ¿no? Sí. También entonces es el coordinador del posgrado en Ciencias y Tecnologías Biomédicas. Es investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional. Él fue presidente también de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial y es coordinador, muy exitoso por cierto, de la Red de Inteligencia Computacional Aplicada, Red ICA, del CONACYT, y sus temas de investigación han sido sobre todo el análisis y clasificación del habla y análisis y reconocimiento del llanto de bebé. Y pues su conferencia aquí la ven en el título. Pues muchas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Gracias. Bueno, gracias también a ustedes, los que están, por estar aquí. Sé que están muy ocupados en el fin del cuatrimestre, así que pues a lo mejor les hago un poquito la vida más fácil, viendo cosas que no están viendo allá, ¿no? Bueno, y agradezco a Matías por la invitación. Tenemos ya mucho tiempo de tener una amistad ahí de mía y de la red, así que pues muchas gracias por la invitación. Ahora, si ven el tema, pues es una combinación de las áreas que yo he estado trabajando, sobre todo por la parte de que soy computólogo, pues a lo que me he dedicado más es a la inteligencia artificial, pero en particular a la inteligencia computacional, con la forma y los componentes que por ahí les voy a mostrar, ¿no? Y después, por una serie de aplicaciones, pues entra la parte de bioseñales y entra toda la parte del área de biomédicas, que también es algo, pues, por lo que se están haciendo todas estas aplicaciones. Y más que todo es eso, o sea, les voy a dar un panorama general de una serie de aplicaciones que hemos estado desarrollando y cómo aplicamos los modelos de inteligencia computacional para resolver ese tipo de problemas, ¿no? Ahora, como pues esto es inevitable, un comercial, que a lo mejor aquí el doctor Hugo ya por ahí se les mostró, pero esto es el INAOE, el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, y pues estamos ubicados en Tonantzintla, que es una localidad del municipio de Cholula, San Andrés Cholula, en Puebla, ¿no? El Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica pues es similar al CIDESTAP, solamente que pertenecemos al CONACYT. Somos un centro de investigación, no somos universidad, y fue creado pues inicialmente para esas tres especialidades que se muestran. Siguen siendo pues una parte muy importante, y pues se han hecho desarrollos como este, que hasta el momento es el más notorio y el más renombre de INAOE, que es la construcción del gran telescopio milimétrico. Hasta el momento es el radiotelescopio más grande del mundo, con un radio, digo, un diámetro de la antena de 50 metros, y está construido en la cima del volcán La Negra, que ese volcán está a un lado del Pico de Orizaba, que si lo ven aquí se encuentra el Pico de Orizaba y aquí está el Cerro La Negra, y ahí arriba está el gran telescopio milimétrico. Este fue una iniciativa junto con la Universidad de Massachusetts, que sigue siendo un socio muy importante y con el que también comparten mucho del tiempo de observación. Ahora, por parte del área de ciencias computacionales, que es la coordinación en la que estoy ubicado principalmente, pues nada más para que sepan las especialidades con las que contamos. Cada una de estas es una línea de investigación. Tenemos tecnología del lenguaje,
cómputo reconfigurable y de alto rendimiento, visión por computadora, es una de las áreas también más grandes, más reconocidas y con un grupo bastante activo. Robótica, que también es otro de los grupos que tiene más gente y también de amplio reconocimiento. Cómputo y procesamiento ubicuo, aprendizaje automático y reconocimiento de patrones, también es uno de los grupos más grandes, porque pues, es el área que abarca más la inteligencia artificial. Un área muy nueva que es seguridad cibernética, que incluso ya tiene su propio posgrado en la maestría en esta área, y el de procesamiento de bioseñales y computación médica, que ese es el área donde yo trabajo ahora y de la cual pues, soy responsable. Aquí el doctor Hugo creo que pertenece a todas, pero por ahí nos compartimos también en diferentes áreas, ¿no? Ahora, más ahí muy rápido, lo que es el posgrado de Ciencias y Tecnologías Biomédicas, donde tenemos ya maestría con 3 generaciones y doctorado iniciando. Vean las líneas de investigación. Aquí este es un posgrado que se formó transversal con especialistas de las áreas de óptica, electrónica y computación principalmente, y cada una aportó las áreas de especialidad en las que ya estaban trabajando relacionadas con la biomedicina. Y una muy fuerte es esta, que es la biofotónica y óptica biomédica, en donde una de las áreas también que más trabajan es lo que es la fototerapia, o sea, el uso de la luz para hacer terapia médica y el uso de la luz con otros diferentes fines. Vean por ahí pues algunas de sus especialidades. La microfluídica está relacionada con lo que es el lab on a chip, y eso lo tiene ya también muy desarrollado, ¿no? Las pinzas ópticas tienen por ahí incluso una jeringa que en vez de tener aguja inyecta con rayo láser sustancias, etcétera, ¿no? Y eran parte de óptica y ahora forman parte también de la especialidad de biomédica. Procesamiento de imágenes y señales biomédicas, que pues es realmente de la que voy a estar hablando y es la que aporta computación a esta área. Y luego sensores biomédicos, que es la parte que aportan los de electrónica, y pues es todo tipo de sensores, incluyendo los microelectrodos, narices electrónicas y biomateriales. Y por último, instrumentación biomédica, que allí hay gente de todas las demás especialidades, y incluye áreas como interfaz cerebro-computadora, que también por aquí voy a tratar algo de eso, y sistemas de monitoreo y rehabilitación. Entonces, pues es un posgrado que inició siendo bastante robusto por la gente que está incluida y que proviene de todas las demás especialidades, ¿no? Entonces, ya viendo eso, pues ahora el tema en el que estamos, lo que debo de tratar, que son bioseñales, ¿no? En este caso, pues son todas las señales que pueden ser medidas y controladas de los seres biológicos en general. No se trata exclusivamente de seres humanos, incluimos a las plantas también, ¿no? Y animales. Y en este caso tenemos señales tanto eléctricas como no eléctricas, de los dos tipos también tratamos, ¿no? Y bueno, hay muchos otros tipos de bioseñales, que son acústicas, mecánicas, biopotenciales, imágenes. Vean, las imágenes están también catalogadas como un tipo de señal, porque al final se puede convertir en señal, transmitirse y recomponerse como una imagen o al revés, ¿no? Entonces, una vez que se convierten en señal, pues se tratan igual que todas las demás. Señales bioquímicas, señales biomagnéticas, impedancias, etc., ¿no? Y todo eso, si ven, pueden ser como medidas médicas o biomarcadores, también se conocen, ¿no? Ahora, dentro de las bioseñales eléctricas, pues tenemos algunas muy conocidas, y realmente lo que miden es la diferencia de potencial eléctrico del paso de una actividad eléctrica a través de los tejidos o algún sistema celular, como aquí lo menciona el nervioso. Y vean, pues las más conocidas que tenemos por ahí son electroencefalogramas,
que en este caso estoy poniendo nada más las que son no invasivas, y una de esas es los electroencefalogramas, otros son los magnetoencefalogramas, que también son no invasivos, aunque los dispositivos son mucho más grandes y más costosos, electrocardiogramas, etc. Y esa es una muestra de las señales eléctricas. Ahora, las no eléctricas tenemos unas que se llaman mecánicas, y eso es lo que dentro de ellas están los mecanomiogramas o vibromiogramas, que lo que miden es el tono muscular, y hay algunas que no son invasivas, pero hay otras que sí son invasivas, porque necesitan colocar un tipo de aguja dentro del músculo para poder oír lo que le está pasando, ¿no? O sentir como sensor. Otras sí son exteriores, pero bueno, en realidad lo que estudian es la actividad muscular, ¿no? Señales químicas, aquí se mide el pH o la oxigenación, y lo aplicamos más que todo en plantas. En señales visuales tenemos lo que son movimientos generales, que se aplica mucho para estudiar movimientos generales en bebés, e incluso en bebés dentro del vientre todavía, para ver cómo son esos movimientos y poder predecir algún tipo de secuela o patología que pueda traer presente y que se muestre por medio de esos movimientos. Las expresiones faciales son otras señales visuales que se están utilizando muchísimo, y ahí tiene una amplia gama de aplicaciones, desde la detección de emociones hasta la detección de patologías. Se está usando mucho en la cuestión de niños autistas, para también tratar de saber si tienen alguna expresión emocional a través de sus expresiones faciales, ¿no? Y luego está todo el lenguaje corporal, que pues también, como saben, pues ese trae muchos mensajes allí que, si son interpretados, dicen mucho de las personas. Y luego tenemos las señales acústicas, que tenemos dos tipos principales. Unas son fonéticas y están relacionadas con el habla, y otras son no fonéticas, y ahí tenemos el llanto y la respiración principalmente, ¿no? Ahora, pues por motivo del tiempo, aquí nomás voy a tratar un tanto del habla, el llanto y los electroencefalogramas. Ahora, por parte de la computación suave, pues estas son las áreas que componen lo que es la computación suave, que también se conoce como inteligencia computacional. Y si ven, pues tenemos las redes neuronales, la lógica difusa, algoritmos evolutivos y machine learning, que ahí tienen muchos de los otros componentes, pero debe estar combinado con alguno de los demás para poder estar incluido dentro de este esquema. Ahora, cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus desventajas y sus fortalezas, pero en este caso lo que tratamos es de buscar que los modelos que se utilicen sean todo ventajas, ¿no? Y en ese caso se forman lo que son los sistemas híbridos, combinaciones de todos los anteriores, y donde se tratan de eliminar las desventajas de cada uno de ellos, que ahorita por ahí se los voy a mostrar, ¿no? Vean aquí, pues este cuadro nos dice mucho de las posibilidades y las fortalezas de cada una de estos modelos. Estos son los fuzzy systems, redes neuronales, algoritmos genéticos, control convencional e inteligencia artificial. Y si lo analizamos con respecto a las propiedades que tienen bajo varias condiciones, principalmente con respecto al tipo de información que pueden procesar, nos podemos dar cuenta para qué son buenos y para qué no. Si ven, todas las B son bueno, MMB es más o menos bueno, MMM más o menos malo, y la M es malo. Y pues aquí muy rápido, ¿no? Si ven, por ejemplo, en la columna de los sistemas difusos, pues son más o menos buenos para hacer modelado matemático, pero no pueden aprender, para eso son muy malos. También son malos para optimizar, pero vean, en este caso, para representar conocimiento son buenos, para utilizar el conocimiento experto son buenos,
y en estas cosas ya donde entra la complejidad de información, en la no linealidad son muy buenos, tolerancia a fallas, tolerancia a incertidumbre y operaciones en tiempo real, todos son muy buenos, ¿no? Ahora, las redes neuronales pues tienen más malos, pero son muy buenos para aprender, y esa es una de sus fortalezas mayores, y luego de optimizar son más o menos buenos. Entonces aquí nada más con estos dos casos, si yo combino un sistema neurodifuso, entonces estoy agregando lo bueno de aprendizaje para acá y lo bueno de optimización que puede tener, y ya tengo aquí prácticamente un sistema híbrido cubriendo la mayoría de las propiedades que tengo por ahí o que quisiera yo abarcar, ¿no? Ahora, el modelado matemático no es tan importante, porque si por ahí recuerdan, las redes neuronales se catalogan como métodos libres de modelo, o sea, no tienen un modelo matemático preciso y tampoco lo requieren. Se habla de ellos como una caja negra que de alguna forma aprenden y ofrecen resultados, ¿no? Y en este caso también estamos en el campo de la heurística, entonces no se requieren demostraciones matemáticas muy precisas para que los modelos funcionen, por lo cual aquí, pues en este caso, aun cuando sean malos o más o menos buenos, no son de mucho interés, ¿no? Pero vean, el control convencional en matemáticas es muy bueno, tenemos que tener modelos muy precisos para que puedan ser útiles o funcionales, y luego en la operación en tiempo real también son muy buenos, pero en todas las demás condiciones son malos, sobre todo en la no linealidad, tolerancia a fallas, tolerancia a incertidumbre, etc., ¿no? Y por último aquí la inteligencia artificial tradicional, su fortaleza está en la representación del conocimiento y el manejo del conocimiento experto, pero en todo lo demás pues no ofrece ninguna ventaja, ¿no? Entonces, precisamente por eso trabajamos principalmente con estas tres metodologías, y de la inteligencia artificial toda la parte que es Machine Learning. Ahora vean aquí una serie de combinaciones de sistemas que incluyen también los sistemas inmunes, redes neuronales, computación evolutiva, la inteligencia de enjambre, los sistemas difusos, y cualquier combinación que se haga, que aquí nada más se muestra de 2 en 2, forma un híbrido. Entonces yo puedo formar todos estos híbridos y realmente son con los que estamos trabajando todos los demás modelos que se muestran, ¿no? Aquí, por ejemplo, para el tratamiento del agua, del habla. Vean, esta es la representación de una frase como una onda .wav. Si la visualizamos, la podemos ver de esa forma. Y aquí tiene su transcripción fonética. Si ven, así es como se hace la transcripción inicial, si se está haciendo procesamiento o reconocimiento de habla. La primera transcripción es fonética, no tiene nada que ver con la Real Academia Española, aunque si se quiere ya poner bien escrito, entonces tienen que aplicar otras reglas, ¿no? Pero pues aquí lo que estoy viendo es una onda en el dominio de amplitud-tiempo. Bueno, así se ven fonemas, y no le voy a poner cómo se oye. Ahora, a esa misma señal, si le empiezo a hacer ciertos análisis, yo empiezo a ver aquí su espectrograma. Ahora vean, esta es la misma frase, pero aquí ya me puedo dar cuenta que para cada uno de los fonemas yo puedo identificar resonancias o formantes que identifican a cada fonema. Vean en este caso lo que es el fonema vocálico A. Aquí yo tengo resonancia en esta parte. Todas las resonancias en ese caso son la concentración de energía. Y puedo ver que cualquier otra A, como en este caso está esta A, pero esta está formada por un diptongo, pero sus resonadores de todos modos están más o menos en el mismo sitio. Y tengo esta última que están los resonadores también en el mismo lugar que aquí. Pero aquí lo único es que ya casi no estoy pronunciando ese fonema y la intensidad es muy baja, por eso se muestra mucho más ligera la tonalidad, ¿no?
Ahora, ahí todavía tengo mucha información en ese espectrograma. Yo requiero formar patrones que sean mucho más distinguibles y más prácticos para hacer la comparación en el momento o para usar un clasificador. Entonces, por ejemplo, aquí este es un análisis de intensidad y más o menos refleja lo que les acabo de mencionar. Vean, la primera A está pronunciada con mucha intensidad, la última está muy baja, ¿no? Ahí no hay mucha información muy relevante, aunque ayuda de repente a hacer alguna discriminación de los sonidos y en este caso de los fonemas. Pero vean, si hago un análisis de predicción lineal, me estoy quedando aquí nada más con los picos de los resonadores en unas regiones muy específicas. Y aquí tengo el fonema vocálico A y aquí el fonema vocálico E. Y si ven, pues los picos, que siempre van a estar más o menos ubicados en la misma zona, ya no me permiten equivocarme al comparar este patrón con el de arriba. Ahí ya eliminé mucha información redundante o ruido y nada más están algunas zonas específicas que ya permiten diferenciar a ese patrón. Ahora, el proceso completo del reconocimiento automático del habla implica pues eso, ¿no? Se capturan las señales, se hace el procesamiento de señal, que puedo aplicar cualquiera de las metodologías anteriores, y luego pasa a la clasificación de patrones, que es donde están los modelos que se pueden formar, que en nuestro caso son todos modelos híbridos. Y luego se aplica una regla de decisión y al final pues voy a tener aquí un resultado, ¿no? Ahora, no todos los casos son reconocimiento de habla. En habla hemos usado también para identificar emociones, y aquí esta es una de esas aplicaciones, ¿no? Vean, aquí tenemos muestras de habla etiquetadas ya con alguna de las emociones básicas, y si los pongo en este plano tridimensional, más o menos van a tener esta ubicación. Ahora, la referencia de ejes que tenemos en este caso, estas son variables directamente provenientes de modelos psicológicos, en donde ellos clasifican las emociones con respecto a esas tres variables, que si ven la valencia, que también se llama placer, lo que describe si una emoción es positiva o negativa. La activación, que es este eje, describe la excitación interna del individuo y va desde estar muy tranquilo hasta muy activo. Entonces, ese es su rango. Y por último, la dominancia o dominación describe el grado de control que el individuo tiene sobre la situación. Entonces, con esos tres parámetros puedo yo mapear. Si tengo mis datos etiquetados con las emociones básicas, lo puedo mapear y describirlo en términos de las tres variables, o al revés, si tengo las tres variables puedo encontrar a qué emoción pertenece. La otra ventaja de describirlo de esta forma es que aquí, si ven, puedo describir no nada más la emoción o la primitiva emocional, que así se llaman estas variables, sino que también puedo decir en qué grado se está expresando la emoción. Entonces ahí es donde entran los sistemas difusos. Y aquí, por ejemplo, yo puedo decir, si estos de hasta acá, pues esos están enojadísimos. Bueno, que decimos de otra forma, pero estos de aquí arriba, ¿no? Si se van acercando al centro, pues ya no están tan enojados, entonces puedo decir en qué grado está expresando esa emoción. Igual la tristeza, ¿no? Si se hace más de este lado, pues está más triste. Y si se van acercando acá, pues quiere decir que está regresando a la normalidad, ¿no? Igual la felicidad, o hay otra serie de emociones que también pueden ser descritas en ese mismo esquema, ¿no? Ahora vean, uno de los métodos que hemos usado para poder encontrar la emoción y el grado emocional es a través de un sistema de diferencia difuso que está expresado por estas reglas, ¿no? Vean, si la activación es alta y la dominación es baja, entonces la emoción es miedo. Esas son reglas que están formadas a partir de entrevistas con expertos que dicen que así es como ellos lo reconocen, ¿no? Y sobre todo psicólogos que trabajan con este tipo de variables. La otra es, si la activación es alta y dominación es alta y valencia es baja,
Entonces la emoción es disgusto o enojo. Vean aquí, porque la valencia es negativa, entonces quiere decir que es una emoción negativa. Aquí, si la activación es alta, la dominación es alta y valencia es alta, la emoción es felicidad. Ahora, todos estos son conjuntos difusos. El alto es en cierto rango, ¿no? Para eso tiene una función de membresía específica, y todos los demás están expresados en grados de membresía, por lo cual, pues la regla no va a cambiar. Lo único que yo puedo cambiar en un momento dado es el rango para cada una de los términos lingüísticos que estoy utilizando. Ahí sería la cuarta para identificar a alguien neutro, y luego este otro que es, la emoción es tristeza. Ahora, con estas reglas, que si ven son 5, es todo el sistema de reconocimiento, y ahí pues hemos obtenido resultados más o menos de este tipo, ¿no? Para 5 clases, que es este caso, pues hemos tenido precisión de 0.87% y un recuerdo de 0.86. Para 7 clases, o sea, aquí hay 2 emociones más, entonces ahí se han obtenido que es el más alto de recuerdo, 0.84 y 83% de precisión. Aquí es usando estas características acústicas comparándola con una máquina de vector de soporte, ¿no? Y esta es la base de conocimientos en este caso. Entonces es un sistema bastante compacto y bastante útil. Lo único que hay que hacer es ajustar bien las funciones de membresía para que los resultados sean de acuerdo a la base de datos que se le está proporcionando. Incluso, pues ya optimizando esos parámetros, estos resultados aumentan. Ahora, con respecto al reconocimiento de llanto de bebé, esta es una aplicación muy relacionada con la anterior, porque aunque no es fonética, está producido por el mismo aparato fonatorio que tenemos para hablar, y de cualquier manera el llanto es el primer medio de comunicación que tenemos al nacer, y está regulado directamente por el sistema nervioso central. Entonces cualquier alteración que tiene el sistema nervioso central se ve reflejado en el llanto, y eso es lo que nosotros aprovechamos para poder hacer sistemas de diagnóstico no invasivo, particularmente para bebés, ¿no? ¿En qué edad deja de ser bebé un ser humano, técnicamente? Bueno, el llanto en sí se recomienda que sea hasta los 6 meses. Le llaman la etapa prelingüística. Ya cuando empieza a querer hablar, entonces es otra etapa, ¿no? Entonces, digamos, hasta los 6 meses. Más o menos, para que el llanto sea útil para estos fines, ¿no? Ya después se vuelve más teatral. Sí, a mí mi mamá también me dice bebé. Oh, pues sí. Bueno, quién sabe si todavía te dé ahí tu biberón. Pero pues no es que dejes de ser bebé, ¿no? Sino ya el llanto no es útil para estos fines. Bueno, entonces usamos las mismas metodologías, las mismas técnicas para extraer información y procesarlo, ¿no? De las patologías que nosotros tenemos muestras, que son llantos que han colectado médicos especialistas y que ellos mismos han identificado al bebé con alguna patología, o sea, le hacen un diagnóstico. Las que tenemos es la hiperbilirrubinemia, que es la ictericia, y ese es un estado que yo creo que por ahí lo han visto cuando el bebé nace amarillo y lo tienen que poner a la luz del sol o rayos ultravioletas para que se le empiece a quitar, pero lo que refleja es un mal funcionamiento del hígado que no procesa la bilis. Si esa condición persiste, pueden terminar con alguna otra secuela. Una de ellas es posible la sordera, ¿no? Dentro de otras cosas, hay quien lo relaciona incluso con el autismo, ¿no? Entonces la asfixia es otra, hipoacusia, la sordera es una de las que más tenemos identificadas y que más hemos trabajado. Hipotiroidismo también son condiciones que producen secuelas, y tenemos llantos que llamamos de alto riesgo, y ahí tenemos bebés que han nacido muy prematuros, hijos de madres muy viejas o muy jóvenes,
o drogadictas o alcohólicas, o que nacieron sin respirar inmediatamente, o que traen alguna hemorragia cerebral o hidrocefalia, etcétera, ¿no? Cualquier condición que le haya causado algún problema al nacer o antes se le considera de alto riesgo, y a esos pues, se recomienda que se le haga un seguimiento mucho más cercano. Y bueno, una patología, bueno, aquí dice deseable, pero que queremos nosotros identificar con llanto es el autismo, ¿no? Y no lo hemos hecho porque es muy difícil capturar el llanto, dado de que inicialmente no se le identifica el autismo al nacer. Ya cuando se le identifica ya pasó la etapa útil del llanto. Y estamos trabajando con un grupo italiano que ellos están haciendo una forma muy ingeniosa, donde están colectando muestras de hermanitos o bebés de niños que están identificados como autistas, o sea, niños en edad escolar. Entonces capturan el llanto de los que tienen hermanitos bebés, esperando a ver si por genética también desarrollan el autismo. Y de esa forma ya han encontrado una base de datos no muy grande, pero sí algunos, precisamente por genética, terminan siendo también autistas. Y pues estamos en espera que nos proporcionen esa base de datos. Pero ¿cómo hace la relación entre el factor genético? No, pues nada más a ver si le atinan, ¿no? O sea, si un bebé de los... Primero estaban estudiando ellos niños autistas, la expresión facial y una serie de cosas, para ver si le pueden identificar sus emociones. Y se les ocurrió ver si, pues, muestreando a los hermanitos, podían empezar a tener una muestra de llantos de bebés que terminan siendo autistas. O sea, digamos, la hipótesis es que quizá el hermanito también pueda, sí. Y entonces grabar su llanto para eventualmente... Sí, cuando el tiempo sale, pues ya dices, ¿sabes qué fue? ¿No? O sea, es un estudio de larga duración, pero de esa forma, por ejemplo, cuando yo me enteré, llevaban más de 200 muestreados y les habían salido como 8 que sí habían desarrollado la patología, pero ya es una muy buena base. Y sí había una cierta característica común en esos 8. Bueno, se espera que sí, o sea, no nos han prestado la base. Querían todos ellos completar más y hacer sus estudios médicos, porque ellos son médicos, ¿no? Y luego pues, ya nos iban a permitir que trabajáramos con los modelos de clasificación automática, ¿no? Pero todavía no lo hacen. Todavía no nos lo prestan. Hay una doctora romana que está muy reacia. ¿Y cuál es el argumento? ¿De tipo ético o de qué tipo? Que quieren primero ellos hacer sus estudios completos. Y también hay una gran cantidad de reglas europeas y italianas sobre todo, de que toman eso también con mucha confidencialidad. Aquí en México no tenemos tanta restricción, pero en otros lados sí, tienes que tener todos los estudios y permisos hasta de los papás. Bueno, no se lo piden al bebé porque no firma, ¿no? Pero hay mucho pues de ética. Bueno, vean aquí nada más muestras rápidas de llantos. Aquí lo que se puede ver es que sí hay diferencia entre los diferentes tipos. Ese es un llanto de nacimiento, uno de dolor, que aquí lo que más se observa es en el espectrograma, las tendencias. Por ejemplo, es un llanto descendente. Pues no tiene forma porque tiene mucho líquido acuoso aún en la garganta. Es un llanto de hambre, que lo que se nota son hipitos que hace cuando tiene hambre y siempre se nota ahí el hipo. Es uno de sordera, que también una cosa notoria es que hacen muchas pausas, como para estar escuchando el llanto y luego vuelven a llorar. Aunque también esta es una muestra típica, no es que en todos los casos esté así, porque si no, pues sería muy fácil, ¿no?, hacer el reconocimiento. Es de asfixia, vean ahí, es muy caótica la señal y luego la intensidad también es muy baja, ¿no? Y aquí pues hacemos la extracción de características similares a las del habla. Aquí esta es la frecuencia fundamental y aquí nada más hay una muestra de cómo se vería un llanto normal.
contra un sordito hipoacúsico. Y luego coeficiente de predicción lineal, que fue como el que mostré para los fonemas vocálicos. Este sería un llanto normal y este sería un hipoacúsico. Entonces ahí sí hay una diferencia distinguible, ¿no?, entre los dos tipos. Y el proceso que hacemos es que de un llanto que se graba normalmente, que deja llorar el bebé, pues ya son de diferentes duraciones. Entonces, para tener misma duración, hacemos segmentación del mismo tamaño, ¿no? Estos son segmentos de 3 segundos o de 1 segundo, y a cada uno de esos segmentos, que tienen la misma clase en sí, para toda una muestra completa, se le extraen alguna característica, que en este caso son los coeficientes cerebrales de frecuencia MEL, y obtenemos vectores de este tipo, pero tenemos encabezados que le mete el procesador, y pues todo esto se limpia, ¿no?, y debe de quedar únicamente los datos numéricos. Con una serie de esto, bueno, aquí vamos formando de todas las muestras que tenemos en nuestra base de datos, y eso es lo que utilizamos después para entrenamiento, ¿no?, y luego para prueba. Ahí entra la clasificación. Una vez que ya tenemos todos esos vectores, entonces lo pasamos por algún clasificador. Pues, bueno, esta es una red neuronal, pero ahorita van a ver otras variantes, y nos tiene que decir la patología que tiene, ¿no? Una de los métodos que hemos usado, vean, este es un diseño evolutivo. En este caso es con una red neural relacional difusa, a la que se le tienen que poner todos estos parámetros: número de propiedades lingüísticas, FUSIS, el tipo de función de membresía que se va a usar, método de clasificación y tasa de aprendizaje. Entonces esto, pues si no se hace automáticamente, hay que empezarlo a poner a mano. Y en este caso, pues es una búsqueda rápida o aleatoria, usando técnicas de algoritmos genéticos, y pues usando estas operaciones. Más o menos para este caso estamos usando estos porcentajes para cruza y para mutación, y luego pues se produce la nueva generación. Cada uno de los modelos que se generan es probado en la red neuronal con pocas muestras de entrenamiento, vueltas de entrenamiento, y los que den mejores resultados son los individuos que se van seleccionando. Entonces aquí pues es una de las implementaciones con ese número de muestras, y se están diferenciando diferentes clases, y aquí hay uno de los resultados, ¿no? De acuerdo pues al individuo que teníamos, esta fue la codificación más exitosa, y lo que quiere decir es que se están usando 3 funciones de membresía del tipo pi. El método de clasificación es un max-min, que es un producto relacional, le llaman producto Circlet también, y la tasa de aprendizaje es 0.2, y aquí con la base de datos anterior pues fue un 98%, ¿no?, que se le atinó. Ahora esto se ha elaborado un poco más, y también el algoritmo genético ya no se hace tan a mano, y esta es una selección de genética del modelo difuso, específicamente para clasificación de llanto. Y si ven, por medio de un algoritmo también evolutivo, se seleccionan el método de selección de características, todo lo que es relacionado con la fusificación o la formación como la anterior de las funciones de membresía, el tipo de función de membresía, incluso sus parámetros, y luego qué clasificador es el que se va a utilizar, ¿no? Y en este caso es un híbrido difuso, y de aquí generamos ya el modelo difuso, que es el que se va a probar. Entonces, bueno, este es generación Genetic Selection of a Feature FOSI Model. Sí, selección genética del modelo difuso. Y lo que selecciona pues es el método de selección de características, el tipo de procesamiento difuso, el algoritmo de aprendizaje y los hiperparámetros para cada método. Y luego pues tiene que minimizar el error, ¿no? Allí
forma su frente de Pareto y encuentra la combinación mejor, ¿no? Aquí tenemos unas combinaciones, todos esos son individuos, cada uno de ellos también es probado para ver cuál es el que da mejor para estos 4 hiperparámetros. Todos esos son métodos de selección de características. Este es el tipo de modelo difuso que se está usando, el número de parámetros, y este es el algoritmo de clasificación. ¿LA qué es, Carlos? LA, linear, a ver, aquí nos dice. ¿Cómo? Learning algorithm. No, ese es el parámetro para cada método. LA es clasificado. Es una adaptación lineal. ¿Cómo? LA, Sí. el tipo, es un algoritmo, el clasificador, el algoritmo. Ajá. Bueno, pero pues cada uno de estos es un individuo y estos son los clasificadores, ¿no? G-Square, Information Theory, FSH. Funciones de membresía, árbol de decisión. Ah, no, cada uno de estos es un método que requiere esto. Sí, LA. El algoritmo es de árbol de decisión y nomás requiere un parámetro. Perdón, no son individuos, más bien está describiendo cada uno de estos métodos. Tanto de los de clasificación, selección de características, como los métodos de clasificación, que son estos, ¿no? Árbol de decisión, el bosque de decisión, el KNN y una red neuronal difusa, ¿no? Aquí está, mira, comparado este método de selección automatizado contra el anterior, que fue el genético a mano, y más o menos son los resultados. Aquí, pues, por ser automático, le está sacando mejores resultados, aunque pues si ven, pues el mínimo que tenemos es más de 88 y pues casi llega al 100%, ¿no? En este, que si ven la comparación entre sordo y normal, es una de las más exitosas por la diferencia que hay ahí en llanto, ¿no? Por lo que mostré antes, de que hay muchos silencios o cosas ahí que sí identifican al sordo. Sobre todo si los bebés estuvieron en cuneros, todos terminan llorando igual, se copian. Y el único que no cambia su llanto es el sordo, porque no oye nada, ¿no? Entonces sí, o sea, termina con un llanto distinto, ¿no? ¿Qué es DIF ahí, Carlos? ¿Qué es el DAF? ¿Cuál? ¿Qué es DAF aquí en la columna del medio? Sordo. Deaf, sordo. Sordo. Sí. Sordo contra normal. Hambre. Mira, este es la causa de llanto. Este es a ver si está llorando por hambre, por dolor. Y estos son patologías. O sea, la diferencia está en que lo pueden identificar las madres, pero las patologías, pues no. Y a nosotros nos interesan más las patologías que las causas de hambre. Bueno, esto es lo mismo, pero con la curva ROC. Ya, bueno, aquí sí son ya las combinaciones exitosas, ¿no? En este caso de asfixia contra normal, las funciones de membresía fueron trapezoidales, 3 de ellas, y un FUSI KNN, porque también es KNN pero difuso, ¿no? Y estos son los parámetros que se ajustaron. Luego, sordo contra normal, el tipo fue campana, con 7 funciones de membresía, el algoritmo de clasificación, un FDT, y este es el parámetro que se ajustó. Bueno, el otro fue un Gauss, con 3 funciones de membresía, porque también es FUSI, y otro FUSI KNN, que pues también fue de los que mejores resultados dieron. Con estos se obtuvieron los resultados anteriores, ¿no?
Y esos son los parámetros que se ajustaron. Bueno, y luego lo que son las señales cerebrales, que con esto lo que nosotros hacemos más son interfaces cerebro-computadora, aunque también ya las estamos empezando a hacer para detección también de algunas patologías. Y pues en este caso lo que lo usamos es como un medio de comunicación extra, fuera de los medios normales de habla o movimientos que podemos hacer, y por lo cual pues van dirigidos mucho a personas que no tienen movilidad ni hablan, ¿no? Principalmente. Entonces aquí lo que tenemos son equipos de este tipo, estos son Emotiv, Epoch. La característica es que tiene 14 electrodos y son muy recomendables para interfaz cerebro-computadora. No son recomendables con fines clínicos porque la presión tampoco es muy alta, ¿no? Pero para estos fines sí permiten hacer una gran cantidad de aplicaciones. Y para cada uno de los electrodos, que deben de tener más o menos esa colocación, pues cada una de estas señales está relacionada con cada uno de esos canales. Entonces, esto es lo que nosotros procesamos al final y para obtener información que luego es, o los vectores que luego procesamos. Ahora, pues más o menos es la colocación, no necesitan andar rapados para ponerlo, ¿no? Pero en ese pues hace muy bien muestra, ¿no? Y aquí lo que está haciendo es un experimento de mover un cubo que está ahí, que lo empuja, lo jala, lo hace a un lado, el otro, arriba, abajo. Y pues sirve de entrenamiento, ¿no? Ese es un suite que ya trae integrado el sistema. Y para nosotros, pues esta es más o menos la metodología completa desde la adquisición de las señales, que nosotros hemos tenido que formar nuestras propias bases de datos, sobre todo por la orientación que nosotros le damos, que es de habla imaginada. En vez de hacer la aplicación por movimientos imaginados, lo hacemos con habla imaginada. Y ahí lo que hay que imaginar es que se están pronunciando palabras como estas, ¿no? Arriba, abajo, izquierda, derecha y seleccionar. Que si ven, está relacionado con el movimiento de un mouse dentro de un ambiente de navegación, para permitir de esa forma hacer tareas específicas para, como mencionaba, personas que no tienen movimiento, ¿no? O tampoco hablan. Entonces se hace limpieza de la señal, se extraen características. Aquí casi siempre lo hacemos por wavelets, aunque ya lo hemos pasado de dominio y también lo hacemos como si fuera una señal acústica. Y se han probado métodos de selección de canales, sobre todo también un método de ajuste automático que ahorita voy a describir, y que es un NSSGA2, pero la función de membresía es difusa. Entonces este es pues un proceso con estas palabras principalmente, y vean lo que queremos hacer es mover dentro de un ambiente de navegación que pueda moverse entre un menú para poder hacer tareas más o menos específicas, y en cada uno de ellos, por ejemplo en este caso seleccionan televisión y sale un submenú para pues encender o apagar, y luego subir o bajar volumen, cambiar canales, irse a YouTube, a Netflix, de una forma pues nada más moviendo por medio de las palabras la dirección deseada. Lo que hemos estado haciendo aquí es ajustar que pues casi uno arriba me cambie de un cuadro a otro, no vaya por píxeles, ¿no? Entonces que esté relacionado con el espacio completo de navegación. Y aquí para entrenar primero la base de datos se formó con un protocolo de este tipo. Primero hay un espacio ahí que se le da que, pues, que debe estar en blanco la mente, y luego cuando va a iniciar a pensar la palabra sin pronunciarla, da un clic en un mouse, y cuando termina da otro clic. Entonces quiere decir que la palabra que pensó está aquí, y esa la usamos para después hacer segmentación en ese puntos, viendo los clics, y de ahí extraemos la muestra para formar la base de datos. Este es uno de los protocolos. Ya tenemos otros que no es con ratón, que también luego el ratón no sincroniza exactamente en el momento que da el clic y que salga por allá el artefacto, ¿no?
sino que hay a veces un desfase o mete un doble o alguna cosa de ese tipo. Entonces ya pues, tenemos algunos protocolos que directamente desde la pantalla se le está indicando en qué momento empiece a pensar y en qué momento deje de, bueno, termine, ¿no? Luego pues lo que son las transformadas wavelet, aquí son con todos los niveles de la transformada, pero en la mayoría de aplicaciones tratamos de quitar los niveles altos para quedarnos con los más bajos, que son descriptivos. Sobre todo, si ven, estos niveles están muy relacionados también con los tipos de onda cerebral, que son las gamma, delta, y alfa, beta, que son las más altas, ¿no? Entonces esas corresponderían a estos últimos niveles, y las gamma y deltas corresponden a estos otros más de arriba, y estos otros pues no corresponden, por el rango de frecuencias, no corresponden a ninguno de los niveles o tipos de señales cerebrales, ¿no? Entonces se eliminan prácticamente los altos. Y aquí tenemos algunos experimentos, vean, y con diferentes clasificadores. Es un Random Forest, Support Vector Machine, Naive Bayes, y lo hacemos con 14 y con 4 canales. Ahora, ¿por qué fue esto? No son todos los canales disponibles. Los SI son personas. Son sujetos. Claro. Cada uno es un sujeto, y en este caso estas interfaces se tienen que hacer a nivel individual, porque la interfase debe servir a una persona, no que sea de uso general, ¿no? Ahí pensábamos en el uso de una silla de ruedas, ¿no? Que si alguien más te está mandando instrucciones, pues te hace que te vayas ahí muy rápido o que frene, ¿no? Sin que tú lo comandes. Entonces nada más la persona que debe de dar las instrucciones es la que debe de manejar esa interfase. Entonces casi se entrena a nivel individual, ¿no? Lo hemos hecho también en grupo y todo, pero en sí la interfase y sobre todo por la forma en que cada quien genera sus señales cerebrales, pues casi el nivel individual es el más deseable, ¿no? Entonces, es muy distinto, incluso aunque sean palabras lo que se está pensando, es muy diferente la manifestación y cómo se captura, ¿no? Ahora, nada más eso, bueno, eso no lo mencioné. Nosotros nos fuimos por el lado de las palabras porque pensamos que son mucho menos ambiguas que pensar en movimientos. La mayoría de aplicaciones va por movimientos imaginados, ¿no? Entonces, por ejemplo, para lo que nosotros queremos, si le decimos imagínate arriba, pues ahí cada quien piensa en un arriba totalmente distinto, ¿no? ¿Arriba de qué? ¿O qué significa? ¿No? Puedes pensar en el cielo, o el infierno, o si hablas de izquierda, ¿no? Pues Andrés Manuel, y la derecha, pues Bolsonaro, Trump. Entonces, no se refiere a nada al movimiento, pero eso es lo que te sugiere, ¿no? La idea. Entonces la palabra es precisa y todo el mundo, si dice arriba, va a decir arriba, ¿no? O si dice abajo, igual. Y también pensando en, además, después de dominar bien esto de la navegación, que pues ya tenemos resultados bastante precisos, aumentar los vocabularios y luego permitir generar algunos mensajes, ¿no? Porque no sé si vieron ahí una de las opciones que queremos implementar es esto. Por ejemplo, teclado, frases, formar algunas frases, ¿no? Emergencia, silla, teléfono, cama, clima, y pues faltarían algunos otros, pero todo lo que le sea útil a una persona, ¿no? Pero ¿qué, Carlos, con lo que tú comentabas antes, por dices palabras, pero se mueven en ese contexto? O sea, entonces si le das movimiento, también se restringe a las opciones que tiene. Ah, sí. Entonces, eso eliminaría el que puedan pensar en personajes o en conceptos. Por eso. Que se los restringes allí, ¿no? Pero te digo, cada persona se imagina el arriba, el concepto de abajo, el de izquierda, a su modo. Ya. Y en la palabra no, es directa, ¿no? Aún cuando, pues a lo mejor la pronuncia es diferente, pero la palabra está ahí escrita, ¿no? Y esa es la que visualizas y
pero no se pronuncia. Ahora, nada más aquí, entre 4 y 14 canales, el de 4 es que teóricamente cada área del cerebro tiene unas funciones muy específicas, y se habla que las funciones del lenguaje y de lingüísticas están ubicadas en 2 áreas que tenemos aquí en el lóbulo izquierdo, que son el área de Broca y la zona de Wernicke. Entonces, pues decíamos, entonces vamos a mapear nada más estas 4 para no tener que procesar todos los demás canales. Pero ahí se está viendo pues los resultados, ¿no? Si nomás mostramos esos 4 canales, los resultados son muy bajos comparados con los 14. Entonces, los 4 canales solos no nos dieron la información que queríamos. Entonces empezamos a hacer más cosas. Bueno, primero sí estábamos decodificando el habla imaginada, porque otra de las cosas que nos decían, bueno, y a lo mejor nomás están atinando ahí al azar, y lo que están realmente viendo son los movimientos, o que no tenían nada que ver con la palabra, ¿no? Y empezamos a hacer algunos experimentos distintos. En este caso, bueno, este es uno relacionado con el anterior, y los primeros resultados son los azules, y luego ya utilizando la energía relativa wavelet se empezaron a subir resultados. Entonces vean aquí, pues la mayoría sacó mejores resultados que los primeros, que son los que mostré antes, ¿no? Y luego aquí comparando los 14 contra los 4, pues se ve que al agregarle canales se gana información. Eso pues es lo que los resultados ya nos habían dicho. Pero luego ya quisimos hacer algo más. Entonces, si no son 4, tampoco queremos los 14, pues entonces vamos a tener que seleccionar los canales de donde provenga la información más relevante. Y ahí viene este tipo de modelos. Si ven, aquí pues se trata de encontrar 9 canales, también por un algoritmo NCSGA, con los cuales pues vamos a tener un frente de Pareto, pero este sería la codificación. Entonces, correspondiente a todas las características que nos puede proporcionar cada uno de esos canales, ¿no? Y bueno, al final tenemos cromosomas o individuos binarios, ¿no? Nada más con bits. Y de ahí se forma este frente de Pareto, que si ven corresponde a los canales, pero vean la función de membresía, digo de aptitud, es difusa, aquí está reflejado, y lo vamos a medir entre el desempeño, que sería en este caso para el número de canales pequeño, regular, grande, y para el error bajo, regular o alto. Y con esto formo las reglas y el resultado está aquí. O sea, qué tanta aptitud tiene cada uno de las combinaciones que se obtienen para cada uno de los canales. Y allí formamos reglas del tipo if-then, que lo probamos con un sistema de inferencia de 2×2, en vez de las 3 funciones de membresía que se ven anteriormente. Aquí tenemos 3 funciones de membresía, y este lo cambiamos por 2 o por 5, y esos son los casos que se están mostrando aquí. Este es un FIS de 2×2 reglas, este es un 3×3 y 3×5, y pues es más o menos los resultados que estuvimos obteniendo. Y si ven aquí, el más alto resultado fue 67.31 con 6 canales, este 70.94 con 7 y este 69.29 con 7 para esta combinación. Entonces decidimos irnos por este 3×3, que fue el más alto, ¿no? Y que nos daba 7 canales. Si ven, es la mitad de todos, ¿no? Ahora, ahí lo que hicimos luego, ajustar las funciones de membresía de esta forma. Pues primero es el uniformemente distribuido, y luego empezamos a mover los parámetros de las funciones, que luego ya se hizo de forma automática, pero más o menos este es de la forma en que procede, ¿no?
y luego ya ahí sacamos resultados para el mismo FIS, el sistema de inferencia difuso 3x3, versión 1, 2, 3, 4, variando sus parámetros, pero pues no hay cambios significativos. Entonces nos decidimos quedar con el uniformemente distribuido por lo pronto para este experimento. Entonces, por simplicidad, pues usamos ese. Y bueno, nada más aquí como extra, después pues empezamos a jugar ahí con las señales y quisimos ver qué pasa en el dominio del acústico, y entonces empezamos a oír las señales y las sonificamos, y ahí pues ahora podemos oír todo lo que pasa pues mentalmente. A ver, no sé si se alcanza a oír esto. No le puse la bocina. Ahí alguien está haciendo una operación, es un 2 más 2, pero todo eso es lo que se oye. Bueno, una operación muy simple, no es un 2 más 2, pero es haciendo cálculos. Esta es la palabra derecha de una de las muestras que nosotros tenemos. Este es seleccionar. Pues hay diferencias, ¿no? Y este es parpadeo. Nomás parpadeando. Que ahí mete artefactos. Ahora este pues fue para procesar en el dominio acústico las mismas señales, pero por ahí salió una aplicación, para nosotros era juego, incluso tenemos una interfase en donde en vez de estos sonidos se puede seleccionar instrumentos musicales, ¿no? Incluso para cada uno de los canales. Nunca lo hemos hecho sonar como orquesta, ¿no? Porque requiere mucho entrenamiento, pero con el grupo italiano, un médico se le ocurrió que si no podíamos hacer una interfase para escuchar las señales de un paciente en cirugía, para ver el estado de anestesia en el que estaba. Entonces, que si estaba bien anestesiado o si iba despertando la anestesia, o pues si había algún cambio. Y eso a él le interesaba para no estar teniendo que voltear al monitor. Entonces, escuchándolo, pues podía ver en qué estado de anestesia estaba, y pues ahí en eso estamos esperando que nos manden unas muestras de pacientes. Nosotros queríamos pues muestrar primero con gente durmiendo, medio despertando o despierta, que pudiera ser la base, ¿no? Pero parece que sí tiene alguna aplicación útil. Bueno, y nada más ya para terminar, la nariz electrónica, que es una última de las aplicaciones que estamos haciendo, le pusimos Grenouille, a lo mejor alguien se acuerda por qué. Ese es nuestro equipo, tiene, si ven, 12 elementos, que cada uno con una aleación distinta, y cada uno de ellos cuando pasa aquí el aire o el aroma de lo que está captando, aquí es una muestra, se bombea y pasa por estos elementos que cambian de temperatura, entonces es cuando dan una huella distinta del aroma o vapor o aire que están pasando por ahí. Y vean, este es el tipo de huella que deja, considerando lo que cada uno de los elementos muestra. Pues este es un experimento, es el arreglo. Aquí estaban muestrando test. Si ven, primero pues muestrar entre diferentes hierbas, se diferencian bastante bien, pero aquí lo que hicimos fue, como teníamos de varias marcas, pues ver si podíamos diferenciar la marca, ¿no? Entonces aquí de Lax, McCormick, La Pastora, no sé qué. Entonces pues resulta que sí se pueden diferenciar, porque pues, como que usan diferentes papeles para el sobrecito, así que ahí también hay que tener cuidado, quién sabe qué le pongan, ¿no? Y vean, este es el tipo de información de los 12 canales,
son vectores al final, que esos son los que luego procesamos, se convierten a punto CSV y luego ya se pueden trabajar pues como cualquier otro modelo, ¿no? Y aquí en los resultados, vean, en este caso, bueno, no puse otros de los test y todo lo demás que hemos hecho. Este es tomando una base de datos de fibrosis quística que tenemos disponible por ahí de la red y comparamos resultados con el artículo original. Entonces nosotros estuvimos probando con estos clasificadores y estos son los resultados que ellos estaban reportando. Entonces no reportan precisión, nada más sensitividad y especificidad. En especificidad están más altos, pero pues aquí obtenemos todos estos resultados, ¿no? Y luego queremos dirigir la aplicación a la detección de diabetes por medio del aliento, y una de las características que vimos que en el aliento de los diabéticos es de aroma frutal, pero tendiendo a acetona. Entonces, entre más diabetes hay, huele más a acetona. Entonces, pues inicialmente estamos experimentando con diferentes concentraciones de acetona y todos estos son los resultados que se han obtenido también para eso, ¿no? Ahorita estamos en cómo vamos a hacerle para muestrear a los diabéticos y ya tenemos por ahí la forma, bueno, quién nos puede ayudar a conseguir las muestras. Y lo que estamos diseñando, la forma de capturar el aliento. Hay bolsas especiales para hacer eso, pero son muy caras y ahorita con la 4T para nosotros son prohibitivas, ¿no? Entonces estamos viendo algunos otros medios. Ya por ahí tenemos varias ideas y pues esperamos en poco tiempo tener la forma de muestrearlos y ya tener resultados, ¿no? Pero creemos que por las huellas que formen no vamos a muestrear la acetona, sino la huella completa de un diabético comparado contra otro de mayor o menor grado de diabetes y contra normales, que sería el grupo de control, ¿no? Y bueno, ahí termino. Pues preguntas. Por allá no tienen algunas preguntas. A mí me parece. A ver. Sí. ¿Hasta cuántas palabras han podido detectar con la interfaz cerebro-computadora? Mira, hemos estado trabajando nada más con esas 5, porque necesitamos tener una buena base de datos con las mismas y bajo el mismo protocolo. Lo que hemos hecho, que los hemos comparado con otras 5 en otro idioma. O sea, por ahí tenemos una base de datos donde teníamos unos visitantes venían de la Universidad de Arizona, pero eran de diferentes países. Había una coreana, uno de Bulgaria, 2 gringas y otro era, creo que hindú. Entonces los pusimos a pensar los mismos palabras en su idioma y en español. O sea, el español no era su idioma, entonces a ver qué salía. Y ahí hicimos esa comparación y tratamos, por ejemplo, de entrenar con el idioma original comparado con el español y pues no salía nada, ¿no? O sea, realmente no se confundían, ¿no? Eso nos ayudó a demostrar que no estábamos muestreando la idea, Sí. sino que sí estábamos comparando palabras. Y ese es otro experimento que hemos hecho, ¿no? Y tenemos esa base de datos. Y hemos trabajado con bases de datos disponibles que si ven nosotros realmente autólogos, ¿no? Lo que hacemos son los modelos de clasificación. Entonces hemos usado bases de datos argentinas, alemanas, que por ahí están disponibles, algunos con más palabras, otros con menos, hay otros con simplemente sílabas o con palabras como el equivalente a sí, no, otras medio raras que no tengan ninguna relación lingüística. Y bueno, al menos los resultados de los modelos sí son bastante efectivos, ¿no? Pero ¿no sería posible, por ejemplo, mapear todas las sílabas para poder hacer lo que hablaba de que se pudiera hablar por medio de una de estas interfaces? Bueno, ese es algo más relacionado con reconocimiento de habla, ¿no? Pero en este caso, si ves, es para personas inválidas, ¿no? Que realmente le quieres facilitar más bien
cosas como esas, de un ambiente de navegación, y cada una, si tiene la interfase correcta, pues le permite hacer una gran cantidad de actividades, ¿no? Entonces, si lo pones a que formen sílabas y trate de armar mensajes, pues se le va a hacer un tanto difícil. Tiende para allá, pero por el momento más bien son las palabras completas. Y si vieron ahí, una de las interfaces dice frases, entonces ponerle frases muy usuales, pues para que nada más seleccione la 1, la 2, la 3 o la 4, ¿no? Y que la exprese o suene, ¿no? Que realmente haga el síntesis y la pronuncie la computadora. Entonces, estamos viendo de qué forma ayudar más a las personas inválidas. Y ahí es donde entra pues ya como área de aplicación en biomédicas, porque todo lo demás pues se ha hecho más en computación, ¿no? Todos los procesos de clasificación, selección de canales, estas han sido tesis de maestría y de doctorado, ¿no? Entonces ahorita estamos con la interfase y esos son de los de biomédicas. ¿Alguien más que quiera? ¿Sí? Ahorita me surgió una duda con lo que dijiste de las palabras. Entiendo que varían dependiendo del idioma, pero en el llanto de los bebés también se aprecia eso. Mira, bueno, eso ya no se lo mostré, pero aquí hay, esto faltó, pero no más de eso es lo que dices. Ahí con el grupo italiano hemos estado haciendo experimentos. Les está interesando mucho identificar bebés prematuros comparados contra término, pero más que todo porque a los prematuros dentro del grupo están trabajando también unos médicos de Bélgica, del Hospital Universitario belga de Lieja, y a ellos les interesan los prematuros porque les hacen un seguimiento de 2 años muy estricto, en donde las madres tienen que llevar a los bebés cada semana para ver si no están desarrollando alguna patología o algún desajuste de algún tipo físico, ¿no? O alguna secuela de haber nacido prematuros. Y el médico que grabó esos llantos, dentro de los datos que él anotó el lenguaje madre y el lenguaje padre, o sea, paterno y materno. Pero para nosotros, cuando los vimos, oye, pues no podemos ver si lloran igual el lenguaje materno italiano, de los de francés o de árabe, y tomamos el materno de referencia porque pues el bebé anda dentro de la madre, ¿no? Y oye más el ambiente donde está la madre que el del padre, ¿no? Que puede ser de otro idioma. Y más en Bélgica, que hay muestra internacional de naciones, ¿no? De gente. Entonces de ahí salió esta base de datos de influencia del lenguaje materno en las formas melódicas. Y estos son idiomas que ya tenemos, o sea, tenemos muestras de italiano, bebés de lenguaje materno italiano, lenguaje materno francés, de español tenemos de mexicano y de cubano. Esas eran unas comparaciones que ya habíamos hecho, y lo único que vimos es que los cubanos duran más tiempo llorando el bebé, sus unidades de llanto son más largas. Y no hemos hecho más a detalle porque el protocolo de captura fue distinto, entonces ahí dificulta hacer una prueba muy pareja. Pero bueno, te digo, sí notamos que duraba más el aguante pues de llorar. Yo creo que por eso hay mucho cantante ahí, ¿no? Árabe, turco, que son unas poblaciones grandes ahí en Bélgica, y hay algunas muestras de estos, búlgaro, albano, portugués y algunos idiomas italianos, digo africanos. Y vean, estos son unos resultados ahí, son 4 clasificadores neurodifusos, y es comparando italiano contra árabe, y vean los resultados. O sea, sí se diferencia de qué lenguaje provienen, y ahí viene lo que tú estás diciendo. Ahora, pues nosotros veíamos eso, y pues, nosotros también lo estábamos haciendo ahí como jugando, porque pues, realmente andábamos sobre patologías, ¿no? Pero pues, luego empezaron a decir, oye, pero este es el área de psicología fetal, bueno, pues a lo mejor ahí explican algo, ¿no? Porque el supuesto general es que todos los bebés de cualquier parte lloran igual,
y parece que sí hay diferencias, aunque pues notorias, perceptivamente es muy difícil, porque de por sí el llanto pone en resonancia las neuronas, ¿no?, de los adultos. Entonces, que te pongas a detallar si le encuentras alguna diferencia, pues no, es muy difícil, pero por los modelos que le estamos aplicando, pues sí lo diferencian. Ahora, luego la explicación que por ahí más de alguno ya experto nos dijo, que primero el lenguaje, el llanto es un medio de entrenamiento para todo el aparato fonético y después poder reproducir los sonidos que oyes, de habla. Entonces se entrena uno, incluso se sabe que muchas veces llora el bebé porque está entrenando su sistema fonatorio, no porque quiera molestar a la gente, ¿no? Entonces, la explicación de esto es que cuando estás en el vientre estás oyendo lo que pasa afuera y estás oyendo hablar a la gente que rodea a la madre, ¿no? Y eso, aparte de pues, que captas hasta sentimientos de las gentes, ¿no? Hay bebés que nacen aborreciendo al papá porque cada rato le pone de golpes a la madre, ¿no? Y oye los gritos, etc. Entonces, pero el lenguaje madre lo está captando todo el tiempo, en donde ande la madre. Y lo que explican es que desde esa etapa, como bebés, estamos preparando las estructuras mentales y las fonatorias para reproducir los sonidos que oyes. Entonces, si los lenguajes son muy distintos, pues allí es donde le pones la diferencia en el llanto, porque lo estás adaptando a llorar, a hablar posteriormente. Y ese pues es el resultado. No lo podemos afirmar totalmente esto, porque nos faltan más muestras, ¿no? Este año vamos a volver a Italia a ver si tienen ya más muestras y pues también completar más este estudio, porque ahora ya se interesaron en esto, ¿no? Aparte de lo de los... Y los bebés prematuros, el interés, aunque ya sabes que es prematuro, porque nació prematuro, pero en el seguimiento ese de 2 años, si alguno desarrolló patología, entonces tú dices, pues este lloraba así. Entonces ahora todos los bebés que lloren así, cuidado porque puede desarrollar esa patología. Es como preventivo, ¿no? Y ahí es donde nosotros estamos caracterizando todas esas muestras para que ellos las puedan usar ya después como medio de diagnóstico, muy prematuro también. ¿Alguna pregunta más? Pues a mí se me hace sumamente interesante lo que estás haciendo, Carlos, me sorprende. Yo únicamente haría un comentario que me sorprendió, en general toda tu conferencia, la verdad, muy interesante. Pero puntualmente, o sea, por ejemplo, se utiliza el NSGA2, que es un método de algoritmos genéticos, digamos, es de los más clásicos y exitosísimos, y en un contexto como este. O sea, eso me llamó mucho la atención, ¿no? Combinado ahí con redes neuronales. Bueno, esa tesis doctoral fue de hace como 4 años. O sea, y aparte, la novedad ahí era el uso de la función de aptitud difusa. Claro, es decir, yo por ejemplo me acuerdo haberlo utilizado aquí en coautoría con el campeón de genéticos, que es Carlos, para una cosa de rutas logísticas. Ajá. Por ejemplo. Bueno. Ya hace 15 años. Por eso, ese algoritmo en particular. Y, claro, y desde ese entonces, y se me hacía un algoritmo así que era realmente complejo, o sea, me parecía. Sí. Y ya es un clásico, digo, ahora. Sí, ese es lo nuevo. Sigue siendo, y en de una manera inesperada, digamos, ¿no? Sorprendente. Sí, ese, te digo, fue de entonces. Ahora en biomédicas lo seguimos usando por comodidad, ¿no? Porque no vamos a poner los de biomédicas a generar nuevos algoritmos. Pero, te digo, ahí lo que estábamos probando era la efectividad de la función de membresía difusa. Incluso por ahí hay un artículo de coautoría con Hugo donde se probó las funciones de membresía difusas en diferentes ambientes evolutivos. Y pues, bueno, te ahorran el tener que estar haciendo funciones matemáticas muy complejas. Ese era el asunto. Oye, ¿y cómo en qué revistas están publicando ahora ustedes? Biosignal Processing and Control se llama una de ellas, de Elsevier.
Y estas supongo que cada vez están subiendo en su factor de impacto, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es que, o sea, digamos, a mí lo que me gustaría ahora preguntarte es eso, es decir, digamos, en los últimos años también las revistas de tipo medicina computacional, biología computacional, biología informática y combinaciones, cada vez son más. O sea, es sorprendente, uno se mete, en los últimos años es sorprendente el incremento que ha habido, Sí, sí. pero además sus factores de impacto de una manera vertiginosa están subiendo muchísimo. Pues es que entras al campo de medicina y todo lo que es de medicina, ve una de las más exitosas relacionada con el cáncer, ¿no? Claro. Y ese factor de impacto es tremendo. Entonces, de este lado, sin ser médicos, le estás entrando allá con ellos, ¿no? Y pues ya ahora se están interesando en ver qué método estás haciendo para todo lo que es clasificación automática. Eso es lo que ya le llaman la medicina precisa, ¿no? O sea, es ya medicina precisa. Entonces, están muy interesados y hay una explosión de interés a nivel, digamos, de los estudiantes. Bueno, me comentaba eso me gustaría que cómo el posgrado que ustedes tienen ahora en ciencias biomédicas. Ciencias y tecnologías biomédicas. Es el que tuvo mayor demanda. En INAOE, sí, este año. Bueno, para la admisión, todos los posgrados tenemos propedéutico. Entonces, para la inscripción de biomédicas, que aún no tiene beca CONACYT, hubo 65 registrados, ¿no? Creo que los de electrónica, que eran los más altos, llegaron como a 63. Ya después, ya de asistentes a los propes, pues nomás llegaron como 45. Pero todos fue más que los de computación, por ejemplo, que también eran los de más altos, ¿no? Y ahí los perfiles que llegan a solicitar son ¿de qué carreras? No, pueden ser prácticamente cualquier área, ¿no? Que hayan tenido algún trabajo relacionado con algo biomédico, ¿no? Por ejemplo, que trabajaron en imágenes, porque ya muchos de licenciatura trabajan con cosas de ese tipo, ¿no? Imágenes o algún procesamiento con ejes, ahorita no te das, bueno, a lo mejor tienes idea de la cantidad de gente que está empezando a trabajar, ¿no? Y todos quieren detectar que antes de la epilepsia, ¿no? Que te digan que te va a pegar algo, o identificar ataques cardíacos, y hay muchos chavos que están metidos en eso, que no son del área. Pueden ser mecatrónicos. Tenemos un mecatrónico trabajando en terapia musical, por ejemplo, ¿no? Aplicaciones de la música con fines terapéuticos. Esa es una tesis combinada con un psicólogo, que ese pues está más para interpretar todo lo que está pasando en el cerebro, pero es usando métodos de electroencefalograma. Entonces, digamos, el perfil puede ser del sector salud, y ahí pues se les da incluso un tratamiento más ligero en cuestión de matemáticas, de física, específicas para ellos. Y los que van de las áreas técnicas, se les dan materias como introducción a las ciencias biológicas, introducción a las ciencias médicas, para pues darles un poco el perfil combinado, ¿no? Pero sí pueden ser prácticamente cualquiera. Tenemos informáticos, mecatrónicos, electrónicos, biotecnólogos, biomédicos, ingenieros biomédicos, que no son igual, porque nosotros no somos biomédicos reales, somos los técnicos o los científicos de todo lo que son aparatos, dispositivos, sistemas que usan los biomédicos. Pero de alguna manera, por aplicación, pues te andas relacionando con esto, ¿no? Hay tesis, por ejemplo, de uso de diferentes ondas de luz o colores para curación de úlceras diabéticas por medio de la luz, ¿no? Y cosas de ese tipo. Ya son tesis ya de maestría de los chicos, ¿no? Pues extraordinario. Miren, pues espero que hayan, pues a mí me pareció muy interesante. Ya uno sabía que había esta corriente cada vez más amplia a nivel mundial, pero bueno, el tenerlo con datos y con aplicaciones y con los métodos como que se hacen híbridos, pues creo que eso es algo que nos enriquece muchísimo en este departamento. Muchas gracias, Carlos. No, pues gracias a ustedes. Ay, aquí está tu diploma. Muchas gracias. Bueno, pues ya saben, ¿no? Aquí lo pueden encontrar en la red, etcétera.